bendición. Hermanos, qué bendición estar aquí. Amén, hermanos. Qué bendición poder estar con todos ustedes allí en línea, en casa también, llegando con este servicio. Gracias a Dios por la bendición que estamos teniendo este tiempo igual de transición, esperando en Dios que las cosas puedan ir mejorando más y más cada día y todos nosotros podamos entrar en esta nueva etapa, ¿verdad? Como iglesia que es tan importante. Vamos, hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 10, vamos a ver allí Hebreos capítulo 10 y el versículo 23 al versículo 25, por favor. Hebreos 10, 23 al 25. ¿Ya lo tienen aquí? Amén, hermanos. Ahí en casa, hermanos, ya lo están viendo en su pantalla también. Es Hebreos capítulo 10, 23 al 25. Dice la palabra del Señor. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y versículo 25, todos juntos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Y hermanos, aquel día se acerca, hermanos. Estamos viendo las condiciones. Muchos me preguntan, pastor, ¿usted qué piensa de todo esto que está pasando? Yo lo único que pienso que la palabra de Dios es verdad y que el tiempo está cerca y que aquel día se acerca. Es lo que yo pienso. Y todo lo que está pasando en el mundo solamente es un ensayo. ¿Cómo se llama? Un simulacro, ¿verdad? Que hacemos los simulacros por los sismos y todo esto. Es un simulacro, ¿verdad? Se está preparando al mundo no para la venida de Cristo, sino para la venida del anticristo, ¿verdad? Se está preparando. ¿Por qué el anticristo? Porque él tendrá control de todo: las vidas, las mentes, las familias, el dinero, la economía, los gobiernos, las leyes, todo, ¿verdad? Entonces, todo el mundo, hermanos, todo el mundo está siendo mentalizado precisamente para esa nueva etapa que viene aquí a este mundo, reinando el anticristo. Pero nosotros, hermanos, mientras eso, como iglesia, hermanos, nosotros debemos de seguir y debemos de continuar hasta el arrebatamiento, cuando Cristo venga por nosotros. A propósito, esa es la esperanza del creyente. Cristo viene por nosotros, hermanos, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza. Lo esperamos con gozo, con ánimo, y nos unimos a la voz del apóstol Juan cuando el Señor Jesús le dijo: ciertamente vengo en breve. Y el apóstol Juan dijo: sí, ven, Señor Jesús. A ver, vamos unidos con el apóstol Juan. Diga: sí, ven, Señor Jesús. Todo dice: sí, ven, Señor Jesús, ¿verdad? Han pasado 2000 años de esa declaración, prácticamente 1900 años de esa declaración. Fue alrededor del año 100, entonces más o menos 1920 años han pasado, ¿verdad? Pero lo que podemos ver, si se decía el tiempo está cerca, hoy está más cerca, y Cristo viene por nosotros, y este mundo se está preparando para recibir a su Mesías, a su anticristo, pero nosotros estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Bueno, el pasaje habla de la iglesia, habla de no dejar de congregarnos. Eso es lo que ha estado pasando y sucediendo durante estos casi 5 meses que hemos estado teniendo sin poder congregarnos como iglesia.
Ahora, gracias a Dios que están ahora los medios, la tecnología ha estado al alcance y todos hemos estado transmitiendo todos los servicios en línea como en este momento se está transmitiendo. Hemos abierto también segmentos de meditación todos los días, ¿verdad? Se ha abierto enseñanza para damas, enseñanza para los niños, clases de escuela dominical en línea. Los maestros, está todo al alcance, todo lo que los maestros puedan estar haciendo, puedan estar alcanzando. Gracias a Dios se puede estar haciendo, se ha podido estar haciendo, ¿verdad? La tecnología que muchas veces se usó para cosas no buenas, ahora en todo este tiempo, si se quiere, se puede usar para cosas buenas, ¿verdad? Para cosas correctas, cosas de bendición, cosas que te ayuden, cosas que te edifiquen, cosas que sean de bendición para tu vida. Y qué bueno que así lo puedan estar haciendo muchos. Lamentablemente han usado los medios, ¿verdad? La tecnología para su propia perdición. Qué bueno que hoy podemos usar la tecnología para algo bueno, ¿verdad? Como la transmisión de los servicios y de todos los contactos espirituales que podemos tener a través del internet. Bueno, gracias a Dios, yo me pongo a pensar, si esto hubiera sucedido hace 20 años, no hubiera habido manera de comunicarnos, hubiera sido un tanto más complicado. Posiblemente hubiéramos buscado otras formas, otros medios, no lo sé, pero qué bueno que hoy hay estos medios y gracias a Dios. Siempre la pregunta que tenemos o nos hacemos nosotros cuando dice no dejar de congregarnos y no nos hemos congregado, por así decirlo, físicamente, presencialmente como iglesia por casi 5 meses, ¿verdad? ¿Cuántos vamos a regresar? ¿Cuántos vamos a regresar? ¿Cuántos ya no van a regresar? Por supuesto, sabemos que algunos que posiblemente han partido a la presencia del Señor. De lo que yo sé, ¿verdad? Familia cerca de hermanos de la iglesia que han partido de esta vida, como los papás de nuestros hermanos obesos, ¿verdad? Y quien más cercano y quien ha sido parte de nuestra iglesia, la señorita Alexa, su abuelita, su hermanita están aquí presentes, ¿verdad? Y familiares igualmente de hermanos, aunque no son de la iglesia, pero pues han partido, familiares como la abuelita de Christopher, de Kevin, ¿verdad? Que también partió. Y bueno, qué bendición por los que han partido a la presencia del Señor. Yo tengo entendido que Lorena le habló de Cristo a tu abuelita, ¿verdad? Y qué bendición por eso a tiempo, pero en otros casos los corazones a veces de la gente se endurecen y aún estando en medio de necesidad no se doblegan a creer y a recibir al Señor Jesús en sus corazones. Y eso es lamentable, ¿verdad? Eso es lamentable porque pasar de esta vida a la otra sin estar preparados es algo muy lamentable. Ahora, qué bendición por todos los que podemos regresar, si Dios nos lo permite así, a congregarnos, ¿verdad? Otra vez como iglesia, con todo esto protocolos que tenemos que seguir y tenemos que implementar y muchas más cosas que posiblemente se tengan que ir añadiendo una y otra de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las disposiciones sanitarias, pero ¿cuántos vamos a volver? ¿Verdad? ¿Cuántos ya no van a volver porque pues algo les atrapó? ¿Verdad? El pecado es una cosa interesante. Es tiempo de pandemia, tiempo donde parece que el pecado también se medio detuvo, pero no se detuvo. El pecado está al alcance, hermanos. Aunque todo se detuvo en muchas áreas, en muchos aspectos, el pecado sigue vigente. Y el que quiso dejarse abarcar por el pecado, pues ya lo agarró.
¿verdad? Y qué lástima que prefieran andar en un camino de pecado que perseverar en el camino eterno, en el camino del Señor. Dios traerá a cuentas a cada quien, sobre todo el que sabe. Y la Biblia dice, mejor te hubiera sido no haber conocido, ¿verdad? Mejor les hubiera sido no haber conocido. Entonces, pero hermanos, no estamos para criticar ni para señalar a nadie, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dale gracias a Dios si tú estás allí, si tú sigues allí, si tu fe está allí, tú dale gracias, Señor, porque me mantengo contigo. Me mantengo unido a ti, me mantengo apegado a ti. Gracias, Señor, y qué bendición por esto. Bueno, hermanos, habla de congregarnos. Congregarnos habla de iglesia. Y yo quiero hablarles en esta mañana acerca, así en el poco tiempo que me queda, acerca de los propósitos de una iglesia. Los propósitos de una iglesia. Y pues seguro puede haber 8, 10, 15, 20 propósitos. Quiero hablarte de algunos 5 o 6 propósitos muy necesarios, muy importantes de una iglesia. Lo bueno, hermano, de pertenecer a una iglesia, lo bueno de ser parte de una iglesia. Qué bueno que pertenecemos a una iglesia, hermanos. Qué bueno que somos parte de una iglesia donde tenemos hermanos, hermanas, amigos, ¿verdad? Familias, donde vienen niños, niñas, jóvenes, adolescentes, donde traemos nuestros niños a dedicar y presentar al Señor y ofrecérselos al Señor y decirle, Señor, tú no lo das a nosotros, pero en realidad son tuyos, Señor. Danos entendimiento, danos conocimiento para poder crear este niño, este bebé en disciplina, en enseñanza, en amonestación del Señor. Entonces, qué importante, hermanos, en verdad es la iglesia. La iglesia no debe de ser un agregado más en la vida de los creyentes. La iglesia debe ser algo principal en la vida de los creyentes, hermanos. Debe ser algo principal. La iglesia es la institución que nuestro Señor Jesucristo fundó y estableció aquí en esta tierra. ¿Para qué, hermanos? Para mostrar a este mundo perdido que en Cristo hay esperanza de vida eterna que solamente Él ofrece. La palabra de Dios nos dice en Mateo 16, 18, ¿verdad? Nos dice, Cristo dijo, Mateo 16, 18, sobre esta roca, ¿verdad? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9, nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso es la iglesia, hermanos, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bendición es ser parte de una iglesia que Cristo fundó, que Cristo estableció, y que lo más importante, que Cristo dijo que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaría Él en medio de ellas. Qué bendición, hermanos. La iglesia, queridos hermanos, es el cuerpo de creyentes salvos por fe en Cristo, como único y suficiente Salvador, y no por obras que pudiéramos hacer. Esa es la iglesia, un cuerpo de creyentes que somos salvos por la fe en Cristo, no por nuestros méritos, no por nuestras propias obras, pero por los méritos de Cristo, por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, con la cual se pagó el precio de nuestra redención. Y ahora, como nosotros podemos gozar de esa vida nueva, de esa vida eterna, de esa vida en abundancia, de esa salvación que Cristo ofrece a todo aquel que la quiera, a todo aquel. Ya está pagado el precio de la salvación. Cristo pagó el precio de la salvación. Solamente hace falta que la persona lo acepte, lo reciba, pueda
poner su fe y su confianza en el Señor Jesucristo y no crea que las obras le pueden salvar, porque por más buenas obras que hagamos, ¿verdad? No nos alcanza, siempre vamos a hacer más malas obras, no nos alcanza las mejores obras, ¿verdad? Siempre es importante y es necesario entender que esa salvación no está en el lado humano de nosotros, sino está en la obra única y perfecta que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, la iglesia Dios la estableció aquí en esta tierra y Él dijo edificaré. Él está edificando su iglesia, ¿verdad? ¿Con qué propósito, hermanos? Algunos propósitos. Ahora, el enemigo ha siempre estado en contra de la obra de Dios, de la palabra de Dios y de la iglesia. Siempre ha estado en contra de la obra de Cristo, del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Siempre ha estado en contra el enemigo. Pero tenemos una promesa, nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 16, 18, ya lo vimos hace un momento. Dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Oh, hermanos, las fuerzas del infierno no pueden destruir la iglesia, hermanos, porque Cristo está con su iglesia, hermanos. Cristo está con su iglesia. Entonces, hermanos, la iglesia va a seguir, va a continuar. Hermanos, la iglesia somos nosotros que hemos sido salvos por fe y por gracia en Cristo Jesús. Aunque ese es el lado espiritual, y hermanos, pero fíjese bien, si las iglesias locales pudieran desaparecer, ¿quiénes las desaparecen? Sus mismos miembros. Sus mismos miembros pudieran, lo que el diablo no puede hacer, nosotros lo pudiéramos hacer. Fíjese nomás. Lo que el enemigo no puede hacer, lo que las fuerzas del infierno no pueden hacer, nosotros pudiéramos destruir nuestra propia iglesia. Así es que Dios nos guarde de ser gente que atentamos o estemos en contra de la iglesia del Señor. Dios nos guarde. Ahora, la iglesia tiene propósitos por el cual Cristo la estableció, la fundó, la estableció y la ha dejado en esta tierra. Déjame darte algunos propósitos. Número uno, hermanos, ¿verdad? El primero de ellos, el primer propósito es para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24 nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 23. Juan 4:23 nos dice: mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que dice, adoren. Oh, hermanos, la iglesia existe en esta tierra con el propósito de que estamos aquí para adorar a Dios, para alabar a Dios, para bendecir el nombre de Dios, para levantar el nombre del Dios todopoderoso, del Dios creador de los cielos y la tierra, para decir que no hay ningún más Dios que solamente nuestro gran Dios, el Dios vivo y verdadero, hermanos. Y que muchos nos hemos convertido como los tesalonicenses de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, la iglesia está para adorar a Dios. Usted es parte de la iglesia, usted debe de convertirse en un adorador con su vida, con sus hechos, con su boca, con su palabra, y nos congregamos. El único propósito o uno de los propósitos mayores que tenemos de estar aquí es para bendecir el nombre de Dios, para alabar el nombre de Dios. Él es digno de que le alabe, Él es digno de que le adore, Él es digno de que abra mis labios y confiese su nombre y bendiga su nombre y dé gracias por Él, por sus obras, por quien es, por lo que Él hace, por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por ti. Oh, hermanos, Él es nuestro Dios y Él es digno de que le adoremos. Señor, digno eres de recibir, dice Juan en Apocalipsis 4:11, de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oh, hermanos, está la iglesia para adorar a Dios. No tenemos que adorar los ídolos de este mundo, no tenemos que adorar los dioses de este mundo. Nosotros como la iglesia estamos para adorar al Dios vivo y verdadero.
y debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Y eso es necesario que adoren, como dice la palabra del Señor. El segundo propósito, así rapidito, hermanos, es que la iglesia tiene el propósito de edificar a los creyentes. Edificar a los creyentes, hermanos. Veamos allá, hermanos, Cristo dijo, edificaré mi iglesia. La iglesia se está edificando. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 2, 19, 22. Vemos la iglesia allí, ¿verdad? Como una familia y también como un fundamento, hermanos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pertenecemos a la familia del Señor. Esa es la iglesia, somos una familia, somos una gran familia. Qué bendición ser parte de esta gran familia, hermanos. Versículo 20, edificados, note, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Somos edificados en Cristo, somos edificados con la palabra de Dios, somos edificados cuando se nos enseña, somos edificados cuando se nos predica. La iglesia está siendo edificada. Edificar a los creyentes, queridos hermanos. Somos edificados en el temor del Señor y por obra del Espíritu Santo. En Hechos 9:31, mire lo que dice allí la palabra de Dios, Hechos 9:31. Por favor, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran, dígame qué cosa, edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia está para edificar a los creyentes. Luego, regresando a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo número donde estábamos hace un momento, 20 o 21. Regresemos a Efesios 2, 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? Hay otra iglesia que dice que la principal piedra del ángulo es Pedro, ¿verdad? No puede ser Pedro, es Jesucristo la principal piedra del ángulo, ¿ok? Pedro mismo lo reconoció. Allá, si usted puede ir al libro de Primera de Pedro capítulo 2, los primeros versículos, él mismo dice que él y todo lo demás como piedras vivas están siendo edificados sobre la principal piedra del ángulo, y la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Versículo 21 nos dice la palabra de Dios, Efesios 2, 21, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y luego el versículo 22 nos dice la palabra de Dios, en quien vosotros también sois juntamente, ¿qué dice, hermanos? Edificados. La iglesia está para edificar a los creyentes, para ser juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Otro versículo que también me gusta es Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16, nos dice que desde el versículo 11, vamos a ver el versículo 11 porque es importante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, hermanos, tenemos que ser edificados, enseñados, instruidos con la palabra de Dios, con la sana doctrina. Versículo 15 dice la palabra del Señor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? Crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El versículo 16, y ahí termina este pasaje, nos dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas,
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Dígame qué cosa, hermanos, en amor. Entonces nos edificamos con la palabra de Dios, nos edificamos con oración, nos edificamos con el Espíritu Santo, nos edificamos en amor. En el libro de Judas, versículo 20 del capítulo que usted quiera. Judas, versículo 20, nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver si lo tiene ahí. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia está allí con el propósito de edificar a los creyentes, ¿verdad? Y nos edificamos sobre la principal piedra del ángulo, nos edificamos sobre la doctrina, la palabra de Dios. Estamos siendo edificados en amor, en la comunión unos con otros. Estamos siendo edificados por el Espíritu Santo, estamos siendo edificados en oración también. Oh, hermanos, la iglesia está para edificar a los creyentes, que ellos crezcan, que ellos avancen, que ellos maduren y que ellos puedan perseverar en la fe y seguir en la fe hasta que sean llamados a la presencia del Señor o Cristo venga por nosotros, hermanos. Número 3, el tercer propósito por el cual está una iglesia es predicar el evangelio a toda criatura. Como que en este tiempo, hermanos, nos hemos metido en un molde donde salimos a las calles, donde tocamos puertas, donde vamos a las plazas, a los mercados, ¿verdad? En las calles, y como que de repente nos hemos atorado en cómo predicar el evangelio a toda criatura. No perdamos, hermanos, ese privilegio y esa gran oportunidad. La iglesia está para eso. Cristo dijo en el libro de Marcos 16:15, la palabra de Dios nos dice: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y por todo el mundo. Él lo dijo Jesús, lo dijo nuestro Señor, que todo el mundo, que toda criatura sepa, conozca que hay un Salvador. Hermanos, a veces nos preocupamos sobre el hecho de que si nosotros no llevamos el evangelio, ¿verdad? El evangelio, la Biblia nos advierte que hay falsos evangelios. Y van a llegar falsos evangelios y van a engañar a la gente. Y el mundo está engañado con falsos evangelios. El día de ayer en la noche una persona me habló. Es una llamada desconocida, el número 909, quién sabe de dónde era, ni sé. Pero ayer como a las 10 de la noche me llama esta persona y me dice: ¿usted es el pastor José Gutiérrez? Sí, dice. Sí, le digo, dígame. Normalmente a esa hora ya no contesto el teléfono, pero lo tenía en la mano, pues estaba leyendo allí unos protocolos y más cosas, estaba leyendo. Y entonces, mire, lo que pasa es que ya no sé qué creer, porque me han llevado a una iglesia de donde brincan, patalean y hacen maromas y todo eso, dice. Pero yo no creo esas cosas, dice. Yo no creo que una iglesia sea para eso, me dice. Le dije, ni yo tampoco. Me dice, yo mejor quisiera creerlo, que alguien me enseñe de la Biblia, de la palabra de Dios. Le dije, bueno, es que usted ha ido a la iglesia equivocada, donde hay falsos evangelios. Entonces, pero gloria a Dios que tenemos una iglesia donde abrimos la palabra de Dios, hermanos. Donde predicamos de la palabra de Dios, donde predicamos de la Biblia, de la palabra de Dios. Y otra vez me dijo, yo estoy ya más inclinado, así me dijo, estoy más inclinado mejor a quedarme así como creo, como he creído. Mejor a hacer cosas buenas y a ver si Dios me salva. Así me dijo. Yo ya estoy más inclinado, porque yo no creo. Mira, aquí el hermano me llevó a su iglesia y después yo le llamé la atención. Ay, muchacho, ¿en qué iglesia andas? Le dije. ¿En qué iglesia andas? Le dije. ¿Qué es eso? Sí, pues ahí puras circo, maroma y teatro y hacen un escandalazo y toda la cosa. Ay, hijo, ¿en qué iglesia? Por eso andas como andas. ¿En qué iglesia andas? Y él me dijo, este hombre me dijo, Rubén se llama, y yo no veo que eso sea de Dios. Yo no creo que, no, ni yo tampoco creo que eso sea de Dios. Le digo,
Y al principio él me dijo dos cosas, o fueron dos cosas que me dijo. Yo prefiero creer que alguien me diga, quiero encontrar un lugar que alguien me diga de la Biblia, de la palabra de Dios, que me predique, que me enseñe y me lo compruebe con la Biblia. O número dos, prefiero quedarme así, creyendo, voy a hacer buenas cosas, ¿verdad? A ver si Dios me salva cuando me muera. Así me lo dijo. Entonces, queridos hermanos, tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que llevar las buenas nuevas, tenemos que hablar, encontrar las maneras, con sana distancia, con un folleto, ¿verdad? Hermano no les ha instado, ¿verdad?, a los jóvenes de que a través de las redes manden un mensaje, manden un versículo, en vez de estar perdiendo el tiempo en cosas que ni sirven ni son buenas, ¿verdad? Y que puedan comunicar. Y me dio mucho gusto ver, sé que algunos hicieron su testimonio, empezaron a hablar, empezaron a poner, qué bueno esto en realidad, qué bendición, empezaron a exponer el evangelio a través de la red, qué bueno, pero tal vez fueron 2, 3, ¿verdad? ¿O cuántos fueron, hermano? No, ya hay 10, 20, 30 que lo han hecho. Yo miré uno, yo creo que me dijeron que había otro por ahí que lo había hecho. 2, 3 nomás, y todos los demás, ¿qué estamos haciendo? Este mundo tiene que conocer a Cristo, y la Biblia dice que debemos predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. Entonces tenemos que hacer las formas ahora, a ver nuevas formas. Es como, por ejemplo, póngame atención. Póngase usted a pensar cómo predicaban el evangelio los primeros creyentes. Déjame decirte, de entrada ellos no tenían una Biblia como tú la tienes. No lo tenían. La mayoría de la predicación del evangelio era solamente oral. Lo que ellos escuchaban de lo que predicaban los apóstoles, iban y hablaban de Cristo. Ellos no tenían un folleto para compartir con la gente, no tenían un folleto. Ellos simplemente repetían los versículos, la palabra que escuchaban de los creyentes, de los apóstoles, de los discípulos, y le hablaban a la gente. Le hablaban de Cristo, le hablaban de la salvación, le hablaban que todos somos pecadores, le hablaban de que si tú te mueres sin resolver el problema de tu pecado, vas a la condenación. Le hablaban que hay una esperanza en Cristo, que Dios nos ama a todos, que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le hablaban de que Dios quería que todos los hombres sean salvos, y las mujeres, y los niños, y los jóvenes, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad que está en Cristo Jesús. Todo esto, queridos hermanos, es tan importante, es tan necesario. Tenemos que seguir predicando el evangelio. La iglesia está para predicar el evangelio a toda criatura. En Hechos 5, 41 y 42 dice la palabra de Dios. Vean Hechos 5, 41 y 42. Nos dice el 41 que ellos habían sido azotados, hermanos, habían sufrido afrenta. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y todos los días, versículo 42, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién, hermanos? A Jesucristo. Tienen que saber. Particularmente Dios a mí me ha dado algunas ideas que tengo que ya poner en acción en esta semana, ¿verdad? Porque Dios me ha dado algunas ideas y podemos usar este lugar en una manera. Ustedes lo van a notar, si Dios lo permite, la próxima semana, o si usted ya viene el próximo domingo, usted lo va a notar, o si pasa por aquí, usted lo va a notar. Usted va a notar, el pastor habló de esa idea. Es una idea, ¿verdad? Simplemente es una idea para convertir este lugar en un lugar de proclamación del evangelio de Cristo. Entonces, es simple y sencillamente para toda la gente que pasa por la calle y pueda ver. Entonces son ideas solamente, y Dios le puede dar otra idea, ¿verdad? De cómo usted puede dar el evangelio a otra criatura más. La iglesia está para predicar el evangelio, la iglesia está para ganar almas. Proverbios 10:30 dice la palabra de Dios, Proverbios 10:30, el justo, 31, perdón, será 31,
O es 11:30, discúlpame, tal vez es 11:30 y yo me equivoqué, déjame ver allí. Es 11:30. El fruto del justo, ahí está, 11:30, es árbol de vida, y el que gana almas es, que dice, sabio. La iglesia está para ganar almas. La iglesia no está para perder las almas, la iglesia está para ganar las almas, hermanos. Oh, hermanos, que nuestra iglesia siga siendo convertida a una iglesia de una fuente de bendición, que muchas almas puedan seguir viniendo a los pies de Cristo, muchas almas puedan entregarse al Señor Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, si usted está aquí viendo este servicio, usted no se ha entregado a Cristo, por algo Dios le está permitiendo ver esta predicación, este servicio en línea, para que usted se entregue a Cristo, le entregue su vida a Cristo, haga del Señor Jesucristo el Señor y Salvador de su alma. Yo le animo, mi amigo, mi amiga, tome su decisión por Cristo. Número 5, el quinto propósito es que también la iglesia, hermanos, nos ayuda a mantenernos firmes y sin fluctuar. Regresemos allá a Hebreos 10:23, por favor, Hebreos 10:23, donde nos dice la palabra de Dios: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oh, hermanos, la verdad es que simplemente dejamos de leer la Biblia, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de orar, y muchos cristianos se enfrían, ¿sí o no, hermanos? Muchos cristianos se desalientan, muchos cristianos se desaniman. El mundo está ahí esperándote, ¿verdad? Con todas sus diversiones, sus atracciones, sus pasatiempos, y que tú te olvides de Dios, que tú te olvides de la palabra, que tú te olvides de quien te amó y dio su vida por ti, ¿verdad? Pero, hermanos, dice la Biblia: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La iglesia está allí y nos ayuda para mantenernos firmes y sin fluctuar, que nosotros podemos decir: yo sé bien en quién he creído. A ver, dígalo conmigo: yo sé bien a quién he creído. Dígalo otra vez: yo sé bien a quién he creído. Y usted está firme, no anda jugando, no anda fluctuando, no anda cavilando entre dos pensamientos. ¿Será verdad lo que he creído? ¿Será verdad que Cristo me salva? No, claro que es verdad. ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la máxima autoridad sobre este mundo. La palabra de Dios es la máxima autoridad sobre este mundo. Y entonces, cuando tú crees a la máxima autoridad, que es la palabra de Dios, tú no tienes por qué andar cavilando, dudando, fluctuando. Tú vas a estar firme. Yo sé bien a quién he creído, yo sé bien en quién he puesto mi fe, yo sé bien en quién estoy confiando, ¿verdad? Como le dijo Sadrach, Mesach y Abednego, y Abednego a Nabucodonosor, cuando le dijo: nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh Dios. Si Él quiere, nuestro Dios puede, Él puede, ¿verdad? Así, con esa seguridad, están creyendo completo a Dios. Y Dios quiso, y los libró, ¿verdad? Aunque fueron echados al lago de fuego, nada se quemó, ni sus ropas, solamente los mecates que los ataban fueron los que se quemaron. Y allí, en medio del fuego, estaba la presencia del Señor Jesús con ellos, caminando, guardándolos, cuidándolos. Oh, queridos hermanos, mantengamos firme y sin fluctuar. La iglesia nos ayuda para eso, cuando venimos y nos congregamos. Por eso el versículo dice, versículo 25, está pegado con el 23 y con el 24. Dice: no dejando de congregarnos, porque el que se deja de congregar se empieza a enfriar. El que deja de congregar se empieza a apagar, se apaga. ¿Me entiende, hermano? El que deja de congregarse se desalienta. El que deja de congregarse se desanima. Oh, hermanos, ahora que ya vamos a empezar, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, a que todos podamos congregarnos, en la medida que se van abriendo las posibilidades de congregarnos, no dejes de congregarte, hermano. Congrégate, ¿verdad? Ven a la casa del Señor. Vamos a servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, porque eso nos ayuda a mantenernos firmes y sin fluctuar. Firmes y sin fluctuar. Y por último, hermanos, el sexto propósito por el cual está la iglesia, nos dice el versículo 24, allí Hebreos 10:24, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
Para eso estamos, hermanos, para considerarnos unos a otros. Somos una familia. Debemos de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, preocuparnos unos por los otros, orar los unos por los otros. En este tiempo, la mayor cosa que podíamos hacer era orar los unos por los otros. Gloria a Dios que muchos usaron las redes, los grupos, las redes sociales para mostrar necesidades y peticiones y estar orando los unos por los otros. ¡Qué bendición! Hay algunos que posiblemente ni siquiera sabemos cómo usar todo esto, pero la gran mayoría lo está haciendo, ¿verdad? Ahora tenemos el teléfono, siempre podemos comunicar aquí en la iglesia y se puede publicar tal necesidad, tal otra necesidad. Y hermanos, qué bendición. Ahora, siempre habrá gente a la cual podremos amar y ayudar y apoyar. Siempre habrá, ¿verdad? Si tú sabes de alguien que necesite apoyo, no esperes que otros lo vayan a apoyar. Apóyalo tú, ¿verdad? Tú sabes que alguien necesita ayuda, no esperes que otros vengan y lo ayuden. Ayúdalo tú. Eso es lo que quiere decir estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, tenemos la tendencia, no, pues allá, en la iglesia, el pastor, ellos tienen que hacerlo. No, tú eres la iglesia. Nosotros andamos en otros frentes y atendemos otros frentes. Otros hermanos están en otros frentes y atienden otros frentes. Otros hermanos están en otros frentes y atienden otros frentes, ¿verdad? No lo andamos diciendo, no lo andamos publicando, no lo andamos presumiendo. Ya ayudamos aquí, ya ayudamos allá, ya apoyamos aquí, ya llevamos acá. No andamos haciendo eso. Pero si tú sabes de alguien de necesidad, como iglesia, tú eres responsable porque tú lo estás viendo. ¿Sí me está escuchando? Posiblemente se requiera algo más, ¿verdad? Bueno, pudieran llamarnos a nosotros y estamos para eso. Claro que sí. Es un poco difícil, ha sido muy difícil en estos tiempos. No poder llegar a las casas, no poder llegar a los hogares, no poder ir con la gente. Ha sido difícil esto. Pero en la medida que se pueda, hemos estado en muchos frentes. No tenemos que criticar a otros porque no hacen. Hazlo tú. Hazlo tú. Tú eres la iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, tú ves la necesidad. No, pues hasta que el domingo venga o hasta que encuentre el pastor. Entonces, no esperes. Muévete, busca y sé de bendición. Es lo que quiere decir. La iglesia está para considerarnos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y así, hermanos, en esa familia y en esa comunión, en esa fraternidad donde nos preocupamos y amamos y queremos mostrar, ¿verdad?, el aprecio. Hermanos, qué bendición es la iglesia. Yo no sé dónde escribí algo. Sí, en el principio escribí algo. Lo bueno de pertenecer a una iglesia, de ser parte de una iglesia donde tenemos hermanos, hermanas, familias, amigos, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos, donde hay gente que amamos y nos aman. Eso no lo dije en el principio. Hay gente que amamos y nos aman. ¿Qué bendición es eso? ¿Qué bendición es eso? Gente que amamos y nos aman. Y así lo que dice allí, para eso está la iglesia. Oh, hermanos, cada oportunidad que tengamos de ser ayuda y bendición. No tengo que decir esto, pero yo siempre tengo como unos 5 o 6 hermanos. Siempre he podido tener un grupo de hermanos donde veo necesidad. Entonces, necesidad así muy apremiante. Entonces yo llamo a estos 5 hermanos, cada uno de ellos. Son gente que siempre está allí. Y yo llamo y digo, hermano, hay esta necesidad. Yo quiero que ayudemos a esta gente, a esta familia, esta persona. Cuente conmigo, pastor. Y yo llamo
cuente conmigo, pastor. Y yo llamo, cuente conmigo, pastor. Y yo llamo y hago 5 o 6 llamadas normalmente, 5 o 6 llamadas. Y ahí están siempre. Siempre. Qué bueno por eso. Qué bendición por eso. No lo hago general, no lo amplío. Pero yo tengo 5 o 6 hermanos, siempre, que estoy con ellos y que estamos listos para apoyar en una manera increíble. Y lo hemos hecho muchas veces en este tiempo y en muchas otras, en otros años, en muchos años, ¿verdad? Si alguno de ustedes quiere agregarse en este grupo, ¿verdad? Qué bendición. No estamos ajenos a que alguien más quiera ser parte de este grupo, ¿verdad? De ser un grupo de ayuda y de bendición, de considerar a mucha gente. Y más de alguno me ha dicho, pastor, pues ha pasado tiempo, no me ha llamado, no me ha dicho nada, no ha habido necesidad, ¿verdad? Sí hay, siempre hay necesidad, siempre hay, ¿verdad? Entonces yo a veces espero tiempos también como pastor, pero siempre estamos, y sé que algunos están aquí presentes y saben lo que te estoy diciendo, porque son de la gente que yo llamo, son de la gente que yo busco y que siempre me dicen, pastor, cuente con eso, cuente con eso, cuente con eso, cuente con eso, pastor. Y así hemos sacado adelante un montonal de cosas que es difícil enumerarlas. Y que no lo hacemos para publicitarnos ni para decirnos que somos mejor que nadie. Simplemente vemos la necesidad y queremos ser de ayuda y de bendición a otros. Eso es todo. Y para eso está la iglesia. ¿Está bien? Amén, hermanos. Qué bendición. Hermanos, ser parte de una iglesia es maravilloso. Amén, hermanos. Qué bendición, hermanos. Y esperemos que Dios nos conceda que nos podamos congregar todos otra vez y poder estar en la casa del Señor. Hermanos, ahí en casa, ¿verdad? Que Dios me les bendiga. Los extrañamos, ¿verdad? Como queremos que todos estuvieran aquí, como quisiéramos que todos pudiéramos estar en un mismo sentir, en un mismo corazón, como debe de ser como iglesia. Que Dios nos ayude. Cierra tus ojos, nadie viendo, todos orando. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Hemos visto estos propósitos de una iglesia, ayúdanos a cumplirlo. Tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte de una iglesia o eres parte de esta iglesia, mi hermano, mi hermana. Pídele a Dios que te ayude a cumplir con estos propósitos y pues puedas echarle ganas sirviendo al Señor. Qué bendición. Dobla tu rodilla ahí en casa donde estás, aquí en el templo donde estás y dile, Señor, ayúdame a cumplir con estos propósitos. Sé conmigo, Señor, ayúdame. Yo quiero cumplir con la predicación del evangelio. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un instrumento que edifica. Yo quiero ser un creyente que gana almas. Yo quiero ser un creyente que ayuda a estar firme y sin fluctuar, Señor, con tu ayuda, a estar firme y sin fluctuar. Yo quiero ser un creyente que sea estimulado al amor y a las buenas obras. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, por favor. Estamos en tus manos. Gracias, querido Dios. Gracias. Qué bueno tú eres. Estamos en tus manos. Bendice cada familia, cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven, cada ancianito de nuestra iglesia. Bendícelo, Señor. Fortalécenos, Señor, que estemos firmes y sin fluctuar. Ayúdenos. Así como estamos, todo cerrado, toda cabeza inclinada. Mi amigo, mi amiga, si usted no tiene a Cristo, ¿verdad? La iglesia no le va a salvar. Cristo le puede salvar. Entréguese a Cristo. No te entregues a la iglesia, entrégate a Cristo, ¿verdad? Cristo te salvará. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Perdóname mis pecados, sálvame, dame la vida eterna. Invoco tu nombre para ser salvo, Señor. Pongo mi fe y mi confianza en ti, Señor Jesús, para que tú me salves. Si usted le pide a Cristo que le salve, mi amigo, mi amiga, Cristo le salvará. Cristo, usted no tiene por qué andar confundido. El evangelio es bien claro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pon tu fe y tu confianza en Cristo. Cristo te salvará. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por cada creyente. Señor, aquí y allá en casa. Señor, gracias. Oramos todo esto y te lo pedimos.
dándote gracias. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por la familia de la fe. Gracias por los hermanos y las hermanas. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Si gusta ver más contenido de nuestro canal generado en nuestra iglesia, puede dar clic aquí en el enlace que aparece a un lado de mí. También no se olvide de suscribirse en este botoncito y presionar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que Iglesia Bautista Esperanza genere nuevo contenido. Nos estamos viendo y que Dios los bendiga.